Entonces, por acá continúa Francisco. Perfecto. Ok, sí, mencionaba entonces de que hay genes que dan la información a producir proteínas y dentro de estas proteínas forman parte de la estructura de este virus. Proteínas que van a formar parte de la estructura y que lo tienen todos los serotipos del virus de la leucemia felina. A este grupo se le llama GAC, que son las proteínas de estructura. También entonces tenemos lo que vendrían siendo los genes que van a producir las proteínas de la envoltura. Estas proteínas de la envoltura, que es de la parte externa que se encuentra de este virus, vendría siendo de gran importancia. ¿Por qué? Porque allí van a ser dirigidos lo que son los anticuerpos que se van a producir de defensa, van a ser dirigidos hasta este tipo de proteína y proteínas de transmembrana, proteínas que se encuentran atravesando lo que es la envoltura de lo que es este virus. También están las proteínas que van a tener algún tipo de actividad enzimática. Estas proteínas usualmente se encuentran dentro de lo que es el núcleo y ejemplos de eso lo que son las proteasas, integrasas. Recordar que este virus tiene la capacidad, y esto es para recordarlo, definitivamente de su ARN, por eso en el centro vemos una sola cadena que se llama monocatenaria. El ARN es solamente una cadena, a diferencia de lo que es el ADN que es doble hélice. Allí se encuentran ciertas enzimas que van a ayudar a transformarlo en lo que es un ADN y este ADN viral se va a integrar a lo que es el ADN del hospedador. Allí es donde va a quedar una información de producir nuevos virus y va a quedar una información de tal vez afectar lo que es esa célula hospedadora para luego tal vez mutar, replicarse en células hijas que sigan teniendo por toda la existencia lo que es esta información vírica. Y es una forma bastante interesante de trabajar que perdura lo que es la enfermedad. Definitivamente hay subtipos. Estamos hablando del subtipo A que se encuentra en el 100% de los pacientes que tienen una viremia persistente. Eh, es el tipo de virus que tiene la capacidad de replicarse, este subtipo A. Pero lo que hablamos del subtipo B y el subtipo C dependen de la existencia del subtipo A para poder replicarse. Es decir, que solitos en un paciente no va a estar el subtipo B y no va a estar el subtipo C, sino que tiene que estar en conjunto de este subtipo A, que es el que se puede replicar. El subtipo B, tal vez podemos tener esa neumotecnia de recordar linfocito B, entonces lo que hace es que al unirse este subtipo de virus de leucemia, se une a lo que es el felino, ¿ok? A lo que es el virus endógeno, y de allí entonces se produce lo que es este subtipo B y este subtipo B va a atacar lo que son los linfocitos. Es decir, que va a producir linfoma. Si estamos hablando del subtipo C, tiene una mutación en donde se va a afectar este virus que se encuentra en la envoltura vírica y se va a unir a lo que son eritrocitos. Podemos recordar lo que es la C de eritrocitos, se une a ellos y por eso es el tipo que produce lo que es aplasia eritroide, leucemias eritroides. Y el subtipo T viene del linfocito T, el cual va a disminuir, producir lisis de lo que es esta serie de defensa y allí es donde va a producirse lo que son síndromes de inmunodeficiencia producidos por el virus de la leucemia felina. Siempre menciona lo que es la literatura este anticuerpo anti-FODMA. Hablamos de que los tipos de linfocitos que se reproducen de manera anormal, que ya son neoplásicos, que tienen malignidad, producen en su estructura, en la envoltura, un tipo de anticuerpo, un tipo de estructura proteínica, perdón, que se llama FODMA. El paciente felino puede producir lo que son anticuerpos anti-FODMA y qué bueno, porque entonces va a atacar lo que es la producción de células de linfocitos que van a ser tumorales, es decir, que van a atacar la producción de linfoma. Sin embargo, los pacientes gatos que producen muchos anticuerpos anti-FODMA pueden disminuir lo que es la población de linfocitos, así que puede bajar lo que es la defensa y producir una serie de síntomas, pero no neoplásicos, no correspondientes a linfomas. Así que la producción es buena, pero la producción en alta carga no ayuda mucho a lo que es el paciente. Y algo bien importante acerca de lo que es la transmisión. Aquí tengo que relacionarlo mucho con lo que es el virus de inmunodeficiencia. Es una pregunta que realizan mucho en lo que es la práctica. Si tiene que ver lo mismo, si se transmite de igual forma. Acá siempre menciono que el virus de leucemia es el peor en todo.
Es el peor en el sentido de producir una enfermedad que puede comprometer la vida del paciente en un corto tiempo, en estos pacientes que son virémicos persistentes, pero es peor en el sentido de transmitirse. Si estamos hablando que el virus de inmunodeficiencia se transmite por medio de peleas porque se encuentra este agente viral en la saliva y por medio de una pelea se inocula, este virus de la leucemia es por pelea, por compartir entre gatos que se llevan bien, entre gatos amistosos, ya sea por medio de un acicalado social, como está haciendo los gatitos en la imagen, por compartir la misma caja de arena, compartir el mismo plato de comida, tal vez no de manera tan pronta como si fuera un resfriado, pero como se encuentra en la saliva, puede ser este medio de transmisión. Por supuesto, se anexa la vía vertical, el cual puede producir abortos, puede producir malformaciones y lo nuevo, nuevo entre comillas, se ha descubierto lo que es este virus de leucemia en los vectores hematófagos, la pulga. Se ha descubierto dentro del interior de la pulga y se habla entonces de estudios en la capacidad de campo de las pulgas de poder transmitir lo que es el virus de la leucemia. Aquí es donde cambia todo lo que es la recomendación que anteriormente se identificaba, la inmunización para gatos que se consideran estar en alto riesgo. Si hablamos de gatos de alto riesgo, claro, son los gatos que conviven, que pueden salir, que pueden confrontarse a gatos que se desconoce lo que es la información retroviral, pero qué tema cuando pueden existir gatos dentro de casa, todos son dentro de casa, pero es una cohabitación multigatos y pueden estar estos vectores donde pueden inducirse esta transmisión. Entonces es algo de mucha importancia y desde ese momento cambia lo que es la recomendación de vacunación, cambia la recomendación de tener síntomas, pero está dentro de casa. No voy a realizar un estudio diagnóstico para poder determinar si esta enfermedad es la que está causando lo que son los problemas. ¿Y cuál es la patogenia? Es decir, la forma en que produce la enfermedad, cómo se adentra en lo que son las células. Este virus produce lo que es una fusión en lo que es la membrana de la célula del hospedador. Recordemos que esta célula del hospedador puede ser un linfocito, un granulocito, un eritrocito teniendo este subtipo C. Se fusiona, se combina con lo que es la membrana, se adentra lo que es la nucleocápside del virus de la leucemia y ya con eso estaría dentro este virus que contiene un ARN. Contiene entonces lo que es la transcriptasa inversa que va a hacer que del ARN se transforme en un ADN. Ese ADN se va a integrar al ADN del hospedador y ese ADN del hospedador ya entonces va a poder replicarse en lo que son las células hijas y va a poder producir proteínas. Y esas proteínas no van a ser proteínas de información de la célula, van a ser proteínas para la producción de ARN, para la producción de proteínas de la envoltura del virus de la leucemia y por ende se van a ensamblar nuevamente con la envoltura para su salida. Es decir, ya una vez ingresada la información dentro de la célula del hospedador, se va a poder producir nuevos virus y va a quedar una información allí adherida a lo que es el ADN de esa célula para poder tal vez, que todavía se está tratando de estudiar cuál es la representación, la importancia de esa información viral adherida en esta célula, tal vez entonces replicarse, poder transformarse de manera normal, unirse con oncogenes para producir tumores. Se habla de que a medida de que pasan los años, a medida de que pasan las generaciones, puede perderse la capacidad patógena de lo que es esta información viral. Por eso un gato puede tener un antecesor que puede ser un gato silvestre, un gato felino, y tal vez esta capacidad patógena se ha reducido. Se habla entonces de que hay gatos que fueron infectados, pero al tener lo que es este gen endógeno, lo que es tener este virus de leucemia endógena, se mantiene de forma latente, puede mantenerse latente por unos años. Entre mayores años pierde tal vez la posibilidad de poder reactivarse, pero se sabe que se pueden reactivar en la formación de nuevos virus, ¿ok? Así que esta parte resulta ser de mucha importancia. Y aquí es donde viene la gran diferencia, es algo que tal vez es una de las cosas que más quisiera resaltar.
además de lo que es el procedimiento diagnóstico, lo que nos hace detectar que este virus se encuentra dentro de nuestros gatos. Y es que tal vez tenemos el conocimiento de que el virus entra al gato, el gato ya es virémico persistente y ya va a tener un periodo de sobrevida, tal vez de 3 años, 2 años, hasta que desarrolle lo que es la enfermedad. Pero no en todos los gatos funciona así. Hay gatos que pueden tener inmunidad natural, hay gatos que pudieran tener tal vez inmunidad inducida por lo que son las vacunas y van a tener un aborto de la enfermedad. Estos gatos se le llama de enfermedad abortiva. Es decir, que la forma usual de ingreso es la vía oronasal, ahí se limita a través de lo que son las estructuras linfoides de la garganta, de la vía nasal, y de allí tienen suficiente inmunidad y anticuerpos para echar para atrás lo que es la enfermedad y no se desarrolla. Estos gatos solamente van a tener lo que son anticuerpos, ¿ok? Y esto puede ocurrir entre un 20 a 30% de los casos. Estos gatos no nos van a salir positivos a lo que son los test de ELISA, no nos van a salir positivos al PCR, a inmunofluorescencia. Si no realizamos lo que es la detección de anticuerpos en donde alguna vez conocemos que se expuso el gato, no vamos a tener conocimientos de que en ese ambiente hubo el virus de la leucemia. Sin embargo, pensemos que este virus pasó más de allá, no se limitó a nivel del tejido linfoide de la boca, sino que pues, se produjo viremia, es decir, que se fue a lo que fueron los linfocitos y los macrófagos de sangre y pudo producirse una viremia. Esta viremia en algunos pacientes puede ocurrir solamente durante 3 semanas y echan para atrás lo que es la enfermedad, es decir, que bajan la carga viral. Esto ocurre entre un 30 a 40% y estos se les llaman virémicos regresivos o virémicos transitorios. Sin embargo, estos pacientes, ¿qué ocurre? No solamente tienen anticuerpos, es decir, que si hago una prueba para detectar anticuerpos me sale positivo, sino que estos sí lograron colocar lo que es este ADN viral dentro de la célula del hospedador. Sin embargo, no van a estar produciendo virus para poder diagnosticar en lo que son los test. Así que tenemos dos posibles tipos de pacientes que se han expuesto a lo que es la leucemia en donde no nos va a salir positivo a lo del test. Bajamos un poco a lo que es esta flecha. Están los que a las 3 semanas no desarrollaron lo que es una inmunidad y definitivamente este virus logró llegar a su lugar, logró llegar a lo que es la médula ósea y si llega a la médula ósea de allí se produce lo que es la viremia, se va a lo que son las glándulas salival, a la glándula mamaria, se va al vaso, al timo, al tejido linfoide. El objetivo, además de ir a la médula ósea, también es llegar a la glándula salival para de allí realizar lo que es la transmisión, para que sea por medio de mordida, poder transmitírselo a los otros gatos. Estos son los gatos que son virémicos persistentes, que van a transmitir frecuentemente lo que es la enfermedad, que van a enfermarse de la enfermedad, que de ser adultos, digamos, tienen un periodo hasta desarrollar una enfermedad que les comprometa la vida entre 2 a 3 años y el pronóstico entonces sería en base a eso. Ocurre también en un 30 a 40%, pero resalto, la misma proporción, el mismo porcentaje de los gatos que son virémicos transitorios y que no vamos a poder diagnosticar por medio del test. Existen gatos que no van a seguir este ciclo de infectar al gato y luego entonces bajar a la médula ósea para producir una viremia persistente. Estos gatos producen una infección atípica. Es decir, que no fue a médula, no están en sangre, pero se alojaron en ciertos órganos específicos como el ojo, la vejiga, la glándula mamaria, y solamente tomando muestra de esos órganos vamos a poder determinar que se han expuesto alguna vez a lo que es el virus de la leucemia. Esto ocurre entre un 5 a 10% de las infecciones y otro porcentaje son los que ya no van a estar en sangre, no van a estar en ningún órgano, perdón, sino que se va a alojar en la médula ósea. ¿Qué problema? Porque si está latente en la médula ósea, no conozco lo que es el resultado positivo por medio del test, pero está latente. Se puede iniciar lo que es la enfermedad en algún momento y estos son los pacientes que al reactivarse se produce lo que es un tipo de leucemia
o lo que es un tipo de linfoma por reactivación de lo que es la médula ósea. Entonces es bastante interesante estos tipos de infección que pueden darse en el gato. Recordar que depende de esta tendencia de infección la posibilidad diagnóstica. Doctor, Bueno, ¿sí? eh, tomemos un segundo para que algunos de nuestros participantes, si quieren escribir en el chat para hacerle alguna pregunta en base a todo lo que usted está expuesto. Así que invitamos a todos Perfecto. los participantes, mientras el doctor se toma un sorbito de agua, a Gracias. que ustedes escriban en el chat y así le podemos dar esta información al doctor y responderles. Así que veamos si hay alguna pregunta. Bueno, le damos continuidad, doctor. Les recuerdo que si ustedes escriben su pregunta, ahí podemos hacérsela al doctor y les da respuesta. Bueno, continuamos, doctor. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, viendo lo que son estos tipos de infección que pudiera tener el gato, hablamos entonces de el gato que tuvo un ingreso de lo que es el virus a nivel oronasal, sabemos entonces que va a dar positivo a cualquiera de las pruebas diagnósticas. Hablando entonces de esto que sí llegaron a tener una viremia, es decir, que el virus se fue a sangre, estos son los que nos van a resultar positivos a lo que es el ELISA y lo que es el PCR de ADN o de ARN. También nos van a salir positivos los que sí lograron su meta, los que llegaron a la médula ósea. Si llegaron a la médula ósea, nos van a salir positivos a la ELISA, a la inmunofluorescencia y al ADN. Y ahí hago también un paréntesis acerca de este método diagnóstico que es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia son estos dibujos que coloqué en la parte superior de lo que es la diapositiva. Más bien se une lo que es un anticuerpo con lo que es un antígeno y van a colocar lo que es un marcador de fluorescencia. Si este marcador de fluorescencia se unió por medio de unos lavados que van a hacer en estas celdas, se van a observar en lo que es el microscopio y luego entonces van a dar esa fluorescencia. El diagnóstico de inmunofluorescencia sería solamente si el virus llegó a médula, ¿ok? Si no ha llegado a médula, no vamos a tener lo que es un diagnóstico. Digamos entonces, el que tiene una latencia en médula, es decir, todo esto pasó, no nos dimos cuenta, pero el gato después de unos años inició lo que es la producción de una aplasia eritroide, tiene una anemia marcada, no regenerativa, no sabemos qué pasa. La única forma para poder diagnosticar a esos pacientes, por supuesto, el tecnólogo va a informar, realizar un hemograma manual, pero luego entonces de darse cuenta de que hay algo malo en la producción de sangre, vamos a llegar a esa toma de muestra de médula ósea y de allí entonces podemos realizar lo que es un PCR, ya sea de ADN o de ARN para poder realizar lo que es el diagnóstico. Si vamos entonces a tener este tipo de infección que es atípico, es decir, que se alojó en algún órgano, un ojo que produjo un linfoma ocular o que se está alojando en lo que es una vejiga que produjo un linfoma en esa área, solamente tomando muestras de ese tejido, colocándole en el PCR, ya sea de ADN o de ARN, tenemos la posibilidad diagnóstica, pero importante, en esta fase que tiene la infección atípica, son los que en ciertos momentos de ese órgano se va a poder liberar proteínas, antígenos P27, que en ocasiones va a poder ser detectado por medio del test y en ocasiones no. Tal vez puede ser una respuesta de estos test que a veces nos dan resultado dudoso, en donde en momentos es negativo, en momentos es positivo, pues este tipo de infección produce esa alteración. Y por supuesto, el gato que conocemos, que es virémico persistente, que ya reproduce lo que es la enfermedad, nos da positivo a lo que son todos estos tipos de procedimientos diagnósticos. ¿Okay? Doctor, una pregunta de Sí, una de las participantes de así los. es. ¿La toma de muestra en estos pacientes es por medio de biopsias? ¿Y qué tratamientos o cuidados se debe tener con estas muestras? Quizás la temperatura, por decir.
Sí, por lo menos en el diagnóstico ya sabemos, en el diagnóstico de lo que es el ELISA, en el diagnóstico de lo que es la médula, la muestra es sangre y definitivamente en tubo de EDTA podemos realizar, o suero, podemos realizar el ELISA. En lo que es el PCR es en tubo de EDTA. Si hablamos entonces lo que tienen una infección atípica que se va a un órgano en específico, por medio de la muestra de PCR podemos realizar el diagnóstico si tomamos lo que es un tejido por medio de biopsia y de allí entonces hay métodos para macerar lo que es este tejido, realizar ciertos lavados, adhesión de líquidos para poder realizar un PCR de estas estructuras. Así es que normalmente es sangre, ya sea sangre periférica o suero en el caso de Lisa, inmunofluorescencia vendría siendo sangre o suero, PCR, tubo de EDTA con anticoagulante de EDTA y pudiera ser tipo de tejido obtenido por biopsia. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Cómo no? Estoy tratando de pasar. Ahí está, se ve, perfecto. Ok, sabemos entonces, en ese resumen, ¿qué produce el virus de la leucemia? Siempre le resumo lo que son los propietarios. Virus de leucemia, baja defensas, por lo que me puede producir cualquier enfermedad. Eso se llama síndrome de inmunodeficiencia producido por leucemia. Puede producir anemia y puede producir el desarrollo de tumores, ¿ok? Es como gran resumen para decirle a los tutores de mascota. Y si hablamos de esa anemia, sabemos que pueden inducir anemia, tanto no regenerativa como anemia regenerativa. Dentro de esa anemia regenerativa, no regenerativa, perdón, estamos hablando de que se puede dar por inflamación. Sabemos que cuando se da por inflamación hay disminución de la absorción de hierro por medio del intestino, o se mantiene lo que es el hierro del paciente en lo que son órganos como el vaso, y al disminuir lo que es la absorción y la captación de hierro, entonces se va bajando lo que son los niveles. Este suele ser un tipo de anemia que es leve, pero no regenerativa. O una anemia por una enfermedad crónica, por ejemplo, el virus de la leucemia que produjo una enfermedad renal. Y por deficiencia de eritropoyetina, si no atacamos esa deficiencia de eritropoyetina, entonces no vamos a tener un buen resultado. O que produzca una anemia no regenerativa porque llegó a médula, se produjo una aplasia eritroide, pero en esto sí vamos a tener una disminución del porcentaje de eritrocitos ya de manera más marcada, más grave. Son los pacientes que van a llegar entre 10 a 15%, o en conjunto con esta anemia vamos a tener una pancitopenia. Anemia regenerativa, ¿cómo? Bueno, disminuye defensas, se favorece lo que es el Mycoplasma haemophilus y el sistema retículo endotelial va entonces a destruir lo que son los glóbulos rojos. O una anemia hemolítica inducida solito por el virus de la leucemia, o como me afecta el funcionamiento de las plaquetas, sí, se adentran y producen alteraciones en el funcionamiento de las plaquetas, se favorece lo que es una hemorragia de manera secundaria. Dos cosas que de manera práctica en relación a los glóbulos blancos, neutropenia y linfopenia. Y esa neutropenia puede ser transitoria, persistente o de forma cíclica. Sin embargo, hay pacientes que si desarrollan una enfermedad secundaria porque les bajó las defensas, por supuesto puede haber una leucocitosis debido a esa enfermedad secundaria que produjo el virus de la leucemia. Si me llega a médula, puede producir leucemia, ya sea de la serie joven de linfocitos, linfoblástica, o una leucemia linfocítica. Y la disfunción de lo que son las plaquetas, el número bajo de plaquetas, puede producir incluso hasta un aumento de lo que son las plaquetas. Así es que yo creo que el primer gancho de posibilidad diagnóstica cuando tenemos las plaquetas altas, a veces no le tomamos en cuenta, pensamos mucho en lo que son las plaquetas bajas, pero la trombocitosis transitoria puede ser debido al virus de la leucemia, la formación de macroplaquetas o su disminución de las plaquetas de forma inmunomediada. Y sabemos el desarrollo del linfoma. Acá entonces, sabemos que hay linfomas que más se predisponen por el virus de la leucemia, como clásicamente el linfoma mediastínico, este gato joven, tal vez menor del año, que desarrolla una disnea, y de allí entonces, por medio de la obtención de líquido, obtenemos lo que es el diagnóstico de un linfoma. Lo más probable, definitivamente a estos pacientes hay que hacerle lo que es la prueba diagnóstica para saber si el virus de la leucemia está detrás de todo esto. Tenemos tipos de linfoma renales,
Tenemos tipos de linfoma extranodales que se van a producir en un ojo, en un órgano en específico, pero resalta mucho tal vez la influencia de lo que es el virus de la leucemia para producir el linfoma alimentario o el linfoma intestinal. Definitivamente este tipo, el virus de la leucemia, aumenta 60 veces lo que es el desarrollo de tumores versus el virus de inmunodeficiencia que lo aumenta 6 veces. Específicamente de este linfoma alimentario, se habla de que la mayoría, entre un 70-95%, nos sale negativo al virus de la leucemia. Sin embargo, de este grupo que ha salido negativo al virus de la leucemia, le han hecho estudios de PCR de ADN, y han resultado positivos el 25%. Es decir, que no podemos excluir de forma definitiva el desarrollo. Doctor, tenemos un problema. ¿Podrá quitarle el micrófono a su...? Ya, Listo. ok. ¿Sí? ¿Se escuchó lo demás del virus del linfoma? De manera bien resumida, porque no sé desde cuándo estaba pausado. Solamente fue como 30 segundos. Ah, perfecto, perfecto. Así que en definitiva no podemos excluir lo que es la influencia del virus de la leucemia a lo que es el desarrollo de estos linfomas y mucho más el linfoma alimentario que se menciona que no está muy involucrado a lo que es este desarrollo del linfoma intestinal. ¿Okay? A ver, perfecto. Entonces, hablamos de anemia, hablamos de alteración de los glóbulos blancos, hablamos entonces del desarrollo de tumores y dentro de eso resaltamos linfoma y hablamos también de todos los cuadros que pudiera producir el virus de la leucemia debido a este síndrome de inmunodeficiencia. ¿Ok? Si hablamos de síndrome de inmunodeficiencia puede producir cualquier enfermedad y se enlistan de forma estadística lo que son las uveitis. Estamos hablando de inflamaciones intraoculares en donde lo vemos tal vez por un enrojecimiento de lo que es la pupila, por una turbidez de lo que es el humor acuoso. De número 1 también están las enfermedades periodontales. Estamos hablando de inflamaciones marcadas, inflamaciones exageradas, que pudiera llegar a esta patología muy identificada en el gato que se llama complejo gingivitis estomatitis, que sabemos que es una inflamación inmunomediada, es una inflamación que le produce mucho dolor al gato y que se da por medio de la intolerancia a bacterias o a virus que se encuentran normalmente en la boca del gato, pero les va a producir dolor, va a producir lo que es esta estomatitis caudal, esta inflamación en la parte trasera de la boca y puede estar influenciado debido a el virus de leucemia, de forma general a los retrovirus. Hablamos de la posibilidad de producir otitis, la posibilidad de producir cistitis bacteriana. Sabemos que el gato normalmente por bacteria cistitis no es lo que estadísticamente se produce, a menos que se cambie la característica de la orina, si es una enfermedad renal, si es una diabetes. Los abscesos, y estos abscesos sabemos que son tal vez los medios de contaminación, los medios de infección. Sabemos que en estos pacientes no van a cicatrizarse de forma adecuada o de forma rápida lo que es la piel para estas patologías. Alteraciones respiratorias. Hemos tenido pacientes tanto positivos a retrovirus como no positivos a retrovirus, a lo que es este tipo de neumonía bastante generalizada, una neumonía miliar, que ya se debe a lo que son micosis respiratorias tipo histoplasma, criptococos que produce esta naricita de payaso de nuestro paciente felpudo, o esporotricosis, ¿ok? Así que muy importante lo que es el impedimento de la inmunidad debido a estos síndromes de inmunodeficiencia que pueden dar tanto el virus de inmunodeficiencia como el virus de leucemia y que va produciendo lo que son esta ingresión de micosis respiratoria. Vemos en esta citología donde vemos cuerpos de inclusión en el citoplasma de las células a lo que son esporas. Y bueno, ¿cómo realizamos lo que es la extracción? La gran noticia y es la ventaja que nos trae conversar, digamos, en lo que es esta comunicación el día de hoy, es la posibilidad de realizar estas técnicas por medio clínico, por medio práctico, y se realiza por medio de métodos de extracción. Ya sabemos, no vamos a detectar
segmentos de proteína como la P27, sino que vamos a detectar ácidos nucleicos de virales, y esos ácidos nucleicos lo vamos a poder separar, lo vamos a poder amplificar, y todo dentro de la clínica. Esta posibilidad se realiza por medio de esta extracción PETNAP, el cual nos permite lisar lo que son las células, realizar una serie de lavados, obtener los ácidos nucleicos. Nos da la ventaja de que no requieren esas 3-4 horas que tal vez se puede requerir en un laboratorio, que no necesitamos los termocicladores que son muchas veces muy sofisticados para poder manejarlo, y por supuesto no necesitamos tal vez una instrucción tan técnica para poder utilizarlo, y es la ventaja que nos trae el día de hoy. Este es el equipo que nos permite realizar ese diagnóstico del ARN del virus de la leucemia en este caso, y menciono lo que es el ejemplo. Primero, en este primer videíto, tenemos la muestra, como mencionaba, la muestra con EDTA, y esta muestra con EDTA separamos lo que son 200 microlitros. Esos 200 microlitros, miren con la pipeta, vamos entonces a añadirla a lo que es un tubo. Ya teniendo la muestra de ese paciente que se tiene sospecha, vamos entonces a realizar lo que son las adiciones de estos líquidos de lisis y líquidos de lavado, que nos va a separar en un tubito lo que es el ácido nucleico. Por ende, es una serie de pasos que están muy bien determinados, que podemos tener incluso hasta la guía en la mesa mientras lo estamos realizando. Obtenemos, más bien lo que habría que dominar sería el pipeteo, que es lo que mencionamos y tanto nos orientan. Allí, con la primera adición de esta solución PB1, se están produciendo lo que es la lisis. Tenemos entonces lo que es el tubo, que en la parte inferior van a quedar los líquidos de solución, y tenemos lo que es la microcentrífuga. ¿Ok? Esta microcentrífuga de forma rápida nos va a permitir bajar lo que son los líquidos de lavado, y en la última parte vamos a tener en la porción inferior del tubo lo que son los ácidos nucleicos virales. Y bueno, tenemos entonces para cada enfermedad lo que es un premix. Este premix, que es el que muestro en el número 2, va a estar lo que son los nucleótidos virales, va a estar esto lo que llamamos el primer, y van a estar unas sustancias coadyuvantes para realizar este procedimiento de amplificación dentro de lo que es el termociclador. Y para explicarlo un poco más sencillo, sabemos entonces que va a estar la cadena de doble hélice del ADN. Esta ocurre primero una desnaturalización, donde vamos a separar cualquier anticuerpo o separar también lo que es la doble cadena de hélice. Allí entonces, en el premix que mostramos en la figura número 2, allí van a tener el inicio de lo que es ese ácido nucleico viral. De allí va a tener también lo que son los nucleótidos, que van a ser los bloques de construcción para poder producir este ADN viral, y así realizar lo que es la amplificación. ¿Okay? Todo esto pudiéndolo realizar por este termociclador, que va entonces a producir ciertos cambios de temperatura para poder que este trabajo químico que ocurre todo en este aparato de corto tamaño pueda en un periodo de 40 minutos, 45 minutos finalizar lo que es este procedimiento. ¿Ok? Y bueno, entramos entonces, además, para unir lo que es esta información técnica, vamos entonces a añadirlo en la práctica por medio de lo que son estos casos. Y bueno, expongo primero el caso de Motito. Motito es un gato que de dentro de casa, claro, convivía con otros gatos. Se expone a un factor de estrés, y este factor de estrés es la convivencia en un lugar multigatos donde ahora, por lo menos en nuestro país, digamos, va mucha gente, se toma café con los gatos, y la verdad, para ciertos gatitos, el exponerse a lo que son otros gatos tal vez puede ser un factor estresante. ¿Qué pasa? Viene a consulta posterior de 3 semanas de exponerse a este nuevo ambiente, y vemos entonces el diagnóstico de anemia y vemos la presencia de fiebre. Lo primero que pensamos, si unimos fiebre y anemia, el posible padecimiento del agente que produce anemia y que es de forma infecciosa en el gato por exponerse, tal vez por medio de una pulga, lo que es el Mycoplasma haemophilus. Se trata, para Mycoplasma haemophilus, se baja lo que es la temperatura, pero
sigue entonces lo que es la anemia en lo que son sus citas controles. Y responde, se comporta como una anemia regenerativa. Aquí en este gráfico yo muestro lo que es la línea azul, que son sus reticulocitos, y los que son las líneas de colores que van hacia abajo, la tendencia en el tiempo de cómo van los glóbulos rojos. En definitiva, a pesar de darle lo que es antibiótico, a pesar de darle hierro, iba bajando cada vez más lo que son los niveles de glóbulos rojos y requirió realizar lo que es una transfusión, como vemos en esta figura. Pero como nada a veces es sencillo, nada es fácil, la gran problemática que nos presenta Motito es que nos sale como un tipificación B de gato. La población B de tipo de eritrocitos B no es la de mayor probabilidad. Tendríamos entonces que tener una serie de donantes tipo B o referir entonces lo que es este caso a un laboratorio que contenga entonces pacientes tipo B, cosa que tal vez en algún momento lleguemos en nuestra realidad de trabajo, pero se inicia lo que es este gran trabajo de buscar un paciente B durante el padecimiento de anemia de Motito. Durante ese tiempo se maneja dentro de lo que son nuestras instalaciones, realizamos lo que son estudios de hemograma manual para confirmar que lo que nos esté diciendo la máquina es real. Se confirman que es una anemia que va avanzando, pero una anemia que han relacionado a hemólisis. A nivel de tecnólogo de laboratorio se realiza lo que es el diagnóstico de anemia hemolítica inmunomediada en este paciente. Definitivamente su cuerpo es el que está destruyendo sus glóbulos rojos, tal vez inducido por una micoplasmosis, o tal vez inducido por, recordemos, los tipos de anemia que produce el virus de la leucemia, en donde la forma diagnóstico, ¿cuál sería? Tomar la muestra de médula ósea para realizar lo que es el PCR. Sin embargo, Motito nunca estuvo en una muy buena condición cardiorrespiratoria para llegar a lo que es esa sedación y realizar lo que es ese análisis. Y bueno, lastimosamente Motito fallece por lo que es esta anemia hemolítica inmunomediada, con intención de llegar a la médula ósea e intención entonces de tomar esa muestra. Recordemos que hubo un factor de estrés, que hubo entonces la exposición a grupo de gatos y muy posiblemente, aunque el test de ELISA nos mostraba negativo, era nuestra intención llegar a lo que es la médula ósea para realizar este estudio de PCR. Tenemos entonces a Micaela. Micaela es una gatita de años que en su primer motivo de consulta llega porque tiene años y porque ha visto a la propietaria que ha perdido peso. Durante su análisis se ve unos primeros estadios renales. Se descubre entonces que es positivo a virus de inmunodeficiencia porque convive con gatos positivos a virus de inmunodeficiencia. La propietaria desconocía lo que es esta condición positiva. Descubrimos entonces lo que son esos primeros estadios renales, por lo cual no asumimos a que su grado de anemia que íbamos viendo a medida de que iba pasando el tiempo se debía a esta condición. Realizamos lo que es el PCR de Mycoplasma haemophilus, el cual nos resulta negativo. Todo esto en investigación del por qué está teniendo una anemia de leve a moderada a medida de que va pasando el tiempo. Sin embargo, conocemos que posiblemente el virus de inmunodeficiencia esté detrás de todo esto. En este paciente, si llegamos ya posterior a lo que es un estudio periférico de sangre, a realizar lo que es el estudio de médula ósea. Esta es la imagen que mostramos allí, lo que es la obtención de sangre de médula. Y lo primero que le llama la atención a la tecnóloga son estas espículas que no debería verse así. Ya le hace pensar que se está reemplazando lo que es el tejido funcional de la médula para lo que es otro tipo de tejido que pudiera interrumpir lo que es la formación de la línea eritrocitaria. Ve entonces en su análisis que tiene línea eritrocítica levemente disminuida, la relación mieloide y la relación